Hola. Okay, then. Bueno, bienvenido Steve a la academia y Thank you. felicidades por tu película. Thank you. Yo quería empezar preguntando qué fue lo que te impactó en esta serie, que es una serie de 1983, me parece, una serie de televisión. Según hemos leído, lo tenías en la cabeza desde hace mucho tiempo y siempre pensabas en algún momento ser capaz de hacer una película sobre una adaptación sobre la serie. Sí, pues nada, yo tenía 13 años en este momento cuando vi Viudas de Lynda LaPlante por primera vez. Se traduce a la vez, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me seguís? Sí, perfecto. Lo escucháis, ¿no? Perfecto, fantástico. Nada, solo quería asegurarme de eso. Eso, lo que os contaba, que tenía 13 años cuando vi ese programa de televisión, Viudas de Lynda LaPlante, y a mí realmente me impactó. Yo era un crío, 13 años, ¿no? Llevaba yo esa postura cuando veía la peli y la serie, estaba ahí tumbado en el suelo, en casa de mis padres, y yo me identificaba. Pues antes igual me proyectaba con Sean Connery, Johnny Weissmuller, Tarzán, la Agente 007, pero de repente 4 mujeres con las que yo me podía identificar perfectamente. Se las juzgaba por sus apariencias, como eran, y se pensaba que no eran capaces. Y yo también me sentía juzgado como un chico negro de 13 años de edad en Londres. Y yo en ese momento pues conecté, tenía una afinidad con estas heroínas. Y cómo estas mujeres eran capaces de subvertir los estereotipos, además de hacer cosas y conseguir cosas. Bueno, es una historia sobre unas mujeres que están obligadas a cambiar las cosas y en el camino ellas mismas se ven obligadas a cambiar ellas mismas, ¿no? Parece que es una historia que tiene mucho que ver con parece que estuviera, no conocemos la serie original, pero parece que estuviera muy conectada con el momento actual, ¿no? El empoderamiento de la mujer, etcétera, ¿no? Yo siempre he pensado que las mujeres son poderosas, nunca las he visto de otra manera. Siempre han sido poderosas. Que se hable ahora del empoderamiento femenino, nos habla no de las mujeres en sí, sino de su entorno. Y esto es lo que le ocurre a nuestras heroínas. Se encuentran en estas situaciones, ¿no? En las que las personas no confían en ellas y tienen que valérselas por sí mismas y lograr que estos cambios se produzcan. Para mí, aunque parezca extraño, el Time's Up no existía. Ese movimiento Time's Up no existía. A ver, sí, pero no era lo visible, ¿no? No tenía esa visibilidad. Pero sí pasó lo del Me Too. Esa conversación detrás de la cámara, ¿no? Y esas conversaciones que ocurrían delante de la cámara crea un entorno muy saludable. La actriz Viola Davis decía que estaba muy orgullosa, muy contenta de hacer este papel porque por primera vez dice que en la primera escena de la película estaba en la cama con un hombre y no hacía ni de esclava ni de prostituta, sino que hacía de esposa o hacía de pareja y estaba con su marido. Decía que estaba muy contenta y usted, en algún momento también me parece, o en algún lugar hemos leído que usted está muy orgulloso de haberle dado a ese personaje una vagina, en el sentido de que no hace el papel tradicional de las mujeres negras de las películas, que son tratadas generalmente como objetos, sino que en este caso es un personaje proactivo, que toma decisiones. ¿Qué nos puede decir del trabajo con Viola Davis? Bueno, para responder a la pregunta, si vemos una
pareja en la calle, o sea, dos hombres que se besan, no pensamos nada, una chica negra y un hombre blanco, no pensamos nada, pero cuando se ve en la gran pantalla como que es distinto y no sé, a mí me parece que es de locos, pero es interesante porque a mí no es que me interese eso en sí, porque yo no estoy intentando averiguar lo que la gente cree que es normal o piensa que no es normal, eso no me incumbe. A mí lo que me gusta es agradecer esa oportunidad de ver a Viola Davis, una de las grandes de su generación, y darle un papel que sea interesante para ella, ¿no? O sea, ella se la compara de igual a igual con Meryl Streep, ¿sabes? Pero ella no hace los papeles que hace Meryl. El catálogo de Viola es mucho más limitado. Su rango es más limitado porque no se le ha dado las mismas oportunidades para poder florecer, ¿no? Para hacer una carrera como la que ha tenido y se ha forjado Meryl. Con lo cual creo que es un paso en el camino adecuado, y la idea, ¿no?, de esa vagina es por darle una sexualidad, como todas las personas tenemos nuestra propia sexualidad. ¿Y qué pasa cuando te conviertes en un tipo? Se te reduce. Yo quería liberarla, ¿no?, porque es una grande actriz, una de las grandes de su generación, y quiero que tenga la libertad de traducir la humanidad. Es lo que hacen los actores. También el caso de Michelle Rodríguez es el tipo de personaje que hace, es un personaje que no que el público no está acostumbrado a ver, a verla, ¿no?, haciendo, porque estamos acostumbrados, o la gente que ve las películas de Fast and Furious, generalmente es un personaje, una mujer sexy pero fuerte, y aquí de repente, y ella decía también que estaba aterrorizada porque de repente se vio obligada a trabajar algo que para ella era nuevo, que era la vulnerabilidad, ¿no? Es una mujer muy vulnerable y durante toda la película se ve que está expuesta a esa vulnerabilidad. Ella decía que tenía reticencias al principio para hacer el papel, Michelle. Sí, es cierto. O sea, yo creo que a Michelle no es que se la vea sexy per se, sino que se la ve un poquito más como una chicarrona, ¿no? Y tiene ese punto masculino, pero también femenino. Pero es un poco chicazo en ese sentido, y cuando yo le dije, oye, ¿te interesaría?, me dijo, no, olvídate. Y hablé con ella por segunda vez, no, otro no. Así que hice un casting con más de 100 actrices para encontrarla. Y desafortunadamente lo que pasa en Hollywood es que son los estereotipos, ¿sabes? Hacemos un casting de 100 mujeres y la mayoría de ellos eran como tipo sexy latinas. Para mí era muy confuso, ¿no? Porque había otras mujeres que no eran eso, pero no eran tan buenas como Michelle. Así que tuve que volver a hablar con ella, un cara a cara con Michelle. Y al final accedió, pero le daba miedo ese papel porque le recordaba mucho a su madre y no quería ser ese personaje, ¿no?, sumiso a los hombres. Quería alejarse de ese papel. Pero cuando descubrió realmente ese personaje, se descubrió un poco a sí misma, sus virtudes, su fortaleza y a su propia madre, y fue una revelación para ella en realidad, como persona y como actriz. Que estaba muy agradecida, también decía, ¿no?, por el papel, por haber sido capaz de expresar en una película algo a lo que no está acostumbrada, ¿no?, que es algo, igual que Viola Davis, es un casting que va contra lo que estamos acostumbrados a ver de ellas, ¿no? En ese sentido también se sentía después de todo afortunada, decía, ¿no? Sí. Sabes, a veces ves a las personas y les ves por lo que son en realidad, más que por lo que piensan los demás. Y creo que esa es la belleza de la posibilidad del cine, ¿no?, de ver a las personas tal cual son. Sea cual sea la imagen, tu estética no es necesariamente lo que los demás proyecten sobre ti. O sea, tú eres lo que eres, la persona que eres, y no necesariamente lo que ven los demás. Y eso es importante, sobre todo en una película, y proyectarlo a gran pantalla, el ser humano más que un estereotipo.
Bueno, para usted o para ti, Steve, claro, con esta película, con Widows, de alguna manera pasar del circuito del art house, digamos, del circuito de cine más personal y más de autor, y entra teóricamente, o al menos eso así han comentado, ¿no? Ha comentado la prensa, a los multiplex, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y entonces, ¿cómo manejas esto sin renunciar a tu voluntad de autor y de hacer un cine personal? Porque está tu sello, al mismo tiempo hay como la vocación de llegar a un público mucho más numeroso. ¿Cómo te manejas con esto? Bueno, creo que es cómo cuentas la historia, no necesariamente creo que es género o que existen esas diferencias en realidad. No creo en esos directores, aunque hagas, yo qué sé, westerns o gánsteres. Yo no pienso con respecto a los géneros o estas formas, o que sea más o menos comercial. Yo creo que una buena historia es una buena historia, y creo que, bueno, yo no catalogo las cosas así, ¿no? O la película es o buena o mala, me da igual si es más cine de autor o comercial. Yo no sé lo que significa esto, buena o mala. Fue fundamental para ti trabajar con una mujer como guionista, pues el guión lo hiciste con Gillian Flynn, que es guionista de Perdida, la película de David Fincher. También es guionista de la serie Heridas Abiertas. ¿Consideraste importante que hubiera una mujer trabajando en el guión, o ya habías trabajado con Gillian, o cómo fue el proceso de escritura? Sí, pensé que era importante trabajar con una gran guionista. Da la casualidad de que es mujer y punto. Es una gran guionista. Era pues una de esas cuestiones de que yo quería contar una historia en Chicago, y da la coincidencia de que ella vive en Chicago y somos muy distintos, ¿no? Nuestra forma de abordar el trabajo es muy diferente, pero esa colaboración, ese trabajo conjunto es lo bonito, es lo único, y lo que ha tenido mucho éxito, porque al final teníamos como una sesión de jamming, ¿no? Con guitarras, y no se sabía, no se distinguía qué músico tocaba qué notas. Ha sido una muy bonita colaboración, una buena complementación. Tu carrera empezó haciendo videoarte, ¿no? Antes de hacer cine, de hacer ficción, hacías, y sigues haciendo, ¿no? Piezas de videoarte, y con tu obra expuesta en muchos de los principales museos, y esto es algo que se traduce también en las películas, ¿no? ¿Cómo ves posibilidad de aplicar tu arte, tu vídeo, tus cualidades artísticas del vídeo en la ficción también? ¿Crees que es algo que para ti es natural? ¿Crees que es algo que enriquece la película y la ficción? ¿Crees que tu estilo se plasma en la película? ¿O es algo de lo que ni siquiera eres consciente y trabajas? Sabes, no sé, para mí los largometrajes son como novelas, y el arte es la poesía, y como escritor pues puedes hacer poesía y novelas a la vez. Utilizas los mismos vehículos, distintas herramientas. La poesía es algo más fragmentada, más concisa. Y luego la novela es pues algo mucho más profundo. Hacerlo de otra manera, simplemente es lo que es. Hay muchos compañeros cineastas aquí, hay compañeros directores, actrices. No sé si cuando alguien quiera hacer alguna pregunta. Hola, buenas noches. Yo le quería preguntar por qué ha decidido que ha dicho quería contar la historia en Chicago, por qué quería llevar la historia a Chicago en lugar de Londres. Y me gustaría preguntarle, porque los personajes masculinos, con alguna excepción, en esta película son muy evidentemente personajes bastante miserables, estafadores, al contrario que las mujeres. No sé si en el territorio de la política, incluso de la religión, usted piensa que si fueran las mujeres las que estuvieran ahí, la sociedad cambiaría de alguna manera.
No creo que cambiaría. De hecho, que cuando estás en el poder siempre existe esa posibilidad de manipular, de explotar. No tiene que ver con cuestiones de género, sino el poder en sí, ¿no? Y muchas veces cuando estás en esta posición de poder, pues eso corrompe. Esa relación no es masculina-femenina, no es necesariamente la que me interesa, sino que es lo que es. Los que suelen estar en el poder son hombres. Y no es difícil de imaginar qué pasa cuando estás en esa situación. Eso para empezar. Y lo segundo, also, why Chicago? Why did you set it in Chicago instead of London? Sí, Chicago. ¿El porqué de Chicago? Bueno, pues sucede que yo quería ambientar esto en una ciudad occidental. Y yo recuerdo por primera vez cuando pisé Chicago, hace 22 años, mi primera exposición fue ahí, en el Museo del Arte Contemporáneo, en el 96. En ese momento, mi novia, que es mi actual esposa, estuvo en la Convención Democrática cuando Bill Clinton era presidente. Esa fue mi primera incursión en Chicago y fue pues con este matrimonio de arte y política, y lo que me interesó es la geografía, la densidad de la ciudad. Es tan contenida, tan concisa, ¿cómo decirlo? Es tan pequeña en realidad. Ocupa muy poco. Hay de Lituania, de Polonia, Rusia, Italia, Irlanda, comunidades pues de Haití, de República Dominicana. Hay todos codeándose entre ellos, todos compartiendo el mismo espacio, más las iglesias, la religión, luego la política, la corrupción, los policías, temas de raciales, de raza, todo comprimido en una única ciudad que por geografía es muy pequeñita, y esto se ve, ¿no? Cuando, por ejemplo, vamos en coche en la película, se ve, es un poco como Gotham City, se basa en Chicago. Yo creo que Gotham City se basa en Chicago. Podría decirse que también es Madrid, podría haber sido Londres, Milán, Sao Paulo, Moscú. Podría haber sido cualquiera de estas grandes ciudades, pero a mí lo que me gustaba era un poco pensar en ese nivel local, pero incluyendo lo global, ¿no? Lo internacional. Y del microscopio pasar al telescopio, que el local fuera lo global. Sería un poco más difícil comprar 3 pistolas así en 3 minutos, pero no, en Madrid sería más complicado comprar 3 pistolas, pero está muy bien retratado cómo las compran, ¿no? Como las, that's what I think. Eso es lo que pensáis, lo que pensáis. Por lo menos no las venden en las tiendas. You don't know. Okay, next. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí. En la película hay un personaje que es este gángster americano, ¿no? Y en plan, es muy violento y se le ve actuar de esa manera tan cruel y fascinantemente, ¿cómo decir?, psicótica en la manera en la que actúa con los personajes y el entorno en el que vive. Mi pregunta es, ¿por qué o qué quieres decir con lo que transmite este personaje, o cuál es el fin sentimental? En plan, sí, sentimental. Okay. So, Jatem, que interpretado por Daniel Kaluuya, es un chico que se ha criado así, ha crecido en la violencia, ahora es un soldado, por entenderlo, es lo que hace, es matar. ¿Se le da bien? Ahora es el capitán de su clan, su hermano es el líder, y él mata, es el que hace los interrogatorios, es el líder. Cuando empiezas a matar, como en Chicago es una epidemia, en el caso de estas bandas y de las armas de fuego, te aburres, y después de aburrirte, ¿qué pasa?
pues te vuelves perverso, empiezas a matar, ¿y qué pasa si hago esto y que hago lo otro? Y estas actividades lo pervierten con su violencia, como se ve, ¿no? Retratado, con los chicos que están rapeando o con el chico que está en la silla de ruedas. Y después de este aburrimiento y de esta perversión, participas de ello. Al final, como que le da igual, está viendo la televisión, no le importa ya. Y lo que es una representación de esa progresión de una persona que crece en la violencia y al final no siente nada. Es como una anestesia y es que ya no siente nada, le da igual, le aburre. Y ese es un poco el ciclo que se ve a menudo en personas que viven en esta delincuencia. ¿Alguna cuestión por allí? Sí, hola, buenas noches. Enhorabuena por la película. Me parece que tiene un montaje cojonudo, súper de ritmo maravilloso, pero me da la sensación de que se ha ido a quedar muchas cosas fuera porque el personaje de Jon Bernthal solo sale en una secuencia. Se me ha hecho como muy corto para un actor que en Hollywood está petándolo mucho. ¿Qué personaje dices? Jon Bernthal, el protagonista de Walking Dead. Yeah. Okay. ¿Ya? Yeah. Sorry, my English is very bad. Sí, se ha quedado muchas cosas fuera. Y luego también quería preguntarle por el tema de los golpes en la película, porque tanto esta película como en 12 años de esclavitud, los golpes parece que los recibe el público, de los fuertes y violentos que son. Entonces que me gustaría que me contara cuál es el secreto para rodarlos también. Muchas gracias. Jon Bernthal, bueno, yo creo que trabajar con Viola Davis es ya tremendo y Michelle Rodríguez, así que se puede dar un poco con un canto, ¿no? En los dientes, porque ¿por qué no hemos dado más tiempo a las chicas? A veces los hombres tienen que estar ahí para apoyar a las mujeres, estar al servicio de las chicas. Lo ha hecho genial y ya está, no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué he tenido poco tiempo? Oye, ha tenido mucho tiempo con esas chicas. Y la pregunta... ¿Cómo hace para que los golpes hagan tanto efecto en el público? Sean tan reales. Trabajo con buenos actores y están muy comprometidos. That was easy. Bueno, alguna qué más. Facilito, ya está. Oye, ¿por qué no está Michael Fassbender en la película después de hacer 3 con Michael Fassbender? ¿Por qué no está? ¿No había una parte para él o simplemente no? No, ¿sabes? Desafortunadamente no puedo hacer todas las películas de Michael Fassbender, sería imposible para mí. Y él no puede hacer todas las cintas de Steve McQueen, porque luego Colin Farrell es también impresionante, así que tengo mucha suerte. Sí. Sí, le quería preguntar, hay algunos momentos en la película donde usted no muestra lo que está ocurriendo, pone otra imagen para que, por ejemplo, se escuche la conversación que tiene el político en el coche, no se ve una paliza, no se permite que se entre a una habitación donde el espectador tiene que imaginar lo que está dentro. No sé si eso tiene que ver con algún gusto por el cine clásico, donde se hacía habitualmente eso, que ahora no se hace prácticamente nunca, porque parece que el cine tiene que enseñarlo todo y explicarlo todo. Bueno, creo que es una buena forma de contar una historia, ¿no? O sea, lo que no muestras. Me has dado 3 ejemplos. Lo primero, el coche, ¿no? O sea, cuando vamos en coche es más que viajar. O sea, vemos cómo cambia el paisaje de un barrio pobre, negro, a uno más rico, blanco. No enteramente blanco, pero blanco. Y luego hay 5 narrativas en ese viaje en coche. La idea de que Jack Mulligan no quiere estar en política, odia a las personas a las cuales acaba de mencionar en su discursito, tiene un problema con su padre, un conflicto paterno-filial. Y luego no vemos este personaje, pero escuchamos que ella es la titiritera, la que lo controla y que está detrás de esta ambición política. Y luego el conductor negro, el chofer, que lo oye todo, pero a él le paga Mulligan. Mulligan le paga bien
y ya está. En 3 minutos hay 5 narrativas, 5 hilos y todo este diálogo. Es como la radio es fantástica y luego ves el paisaje y no te das cuenta, pero bueno, no estaba en esta zona empobrecida afroamericana y ahora en esta casa fantástica, ¿no? Es el cine, es cómo se cuenta, es lo que no enseñas, lo que no cuentas. Es el cine, es arte. Yo espero, espero que sea contar una historia a 2 personas, ¿no? Una que se duerme y otra, cuéntame más, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo quiero ser el tío que dice, ¿qué pasa a continuación? Si no me decís más, pues ya nos vemos en el bar y nos tomamos algo. Yes, hello. I'll ask over here. Sí, yo quiero preguntar por aquí. Yo me preguntaba por ese conflicto entre el padre y el hijo. De hecho, es real, no sé, parece un conflicto generacional más que un conflicto político auténtico versus republicano o demócrata. Son el mismo partido, pero sí parece que la política es algo generacional, no sé si es así o si se puede reducir así o si hay algo más. Creo que lleva razón, o sea, es padre-hijo, es la sangre, ¿no? Son los que crean ese conflicto generacional, como todos tenemos nuestros problemas con nuestros progenitores. No, ¿quién es el hombre realmente? ¿Soy yo, eres tú? ¿Hay algo más o algo menos? Creo que en este caso, con estos 2 hombres, él quiere que su hijo le suceda, ¿no? Lo ha criado para esto. Pero ¿realmente desea esto? No. O sea, su madre ha fallecido, le ha dejado a una edad temprana y a la vez quiere un poco como impresionar a su padre. Es una relación pues un tanto extraña, como el yin y el yang. Existe esa profundidad emocional. En el caso de Robert Duvall y Colin Farrell, también como que pasa algo. Robert tiene 86 años de edad, es una leyenda. Y está pensando en su fragilidad, ¿no? Su mortalidad. No tiene hijos en realidad. Colin está en otra situación, como muchos hombres, ¿no? Padre de familia. Gran parte de esto es real, gran parte es improvisada. Y cuando Colin dice algo de Robert y le dice, oye, no vas a estar aquí para siempre, y habla de la muerte, y Robert lo sintió como un golpe, ¿no? En la tripa, como un puñetazo. Así que estaba ahí en ese punto frágil, en ese baile delicado, porque para mí, por lo menos a mí me da igual el guión. El guión es bueno, está bien, genial, estupendo, pero a veces, siempre y cuando el actor mantenga esa armonía, esa melodía, se puede improvisar, que hagan lo que quieran dentro de esa armonía y esa melodía, y así surgió. Yo me pregunto, Steve, bueno, algo que nos preocupa a toda la gente que hacemos cine, guionistas, directores, actores. ¿Cómo se plantea? Me imagino que sea una cuestión sobre la que trabaja o le da vueltas, que es cómo construir la empatía de los personajes, sobre todo de los protagonistas, bueno, de los principales. Aquí las 3 mujeres enseguida generan una empatía en el público, ¿no? Sí. How do I get empathy for those women? No. ¿Cómo los personajes generan empatía en el público? O el personaje de Michael Fassbender en Shame, ¿cómo genera la empatía? ¿O le preocupa ese aspecto sobre los personajes o no? Yo creo que es porque nos reconocemos a nosotros mismos en ellos, ¿no? Brandon, igual no seas un adicto, no eres adicto al sexo como él, pero es un ser humano. Hemos pasado por ahí, o Viola, o quien sea, o Bobby. Somos seres humanos, como The Freaks, no sé. Uno de nosotros es uno más, yo soy uno más. Eso es importante, esa conexión. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna más para... Sí, allí. Hola, gracias. Yo quería preguntarte precisamente por la toma del coche, porque me parece muy significativa de algo que reconozco en más películas tuyas. Lo que a mí mi inquietud es, ¿cómo
¿hasta dónde se mete el director en el trabajo del guionista? Porque esa toma del coche requiere conocer el lugar para en unas pocas manzanas llegar de un paisaje a otro, por ejemplo. Da la sensación de que puede ser una secuencia encontrada a posteriori en el trabajo de localización o incluso en el rodaje. La pregunta es si esa secuencia, por ejemplo, o tantas otras que planteas en plano secuencia en tus películas, están predeterminadas ya cuando escribes. ¿Ya tienes la idea visual cuando escribes o no? Bueno, sí que soy el guionista, el co-guionista, entonces no es que sea un divorcio, o sea, que yo trabajo, claro, como guionista, o sea, yo estoy ahí a fuego y sangre escribiendo, y hace 22 años, cuando estuve por primera vez en Chicago, pues se veía esa cercanía, ¿no? A la hora de pues hacer los exteriores, de buscar dónde íbamos a rodar, de hablar con Gillian, claro que sí, lo comentábamos. Y lo curioso es que muchos de los integrantes del equipo no habían trabajado antes en este barrio y eran blancos. O sea, se ve realmente la segregación que existe en Chicago. Yo creo que yo conocía mejor Chicago que ellos. Y es cuestión de abrir los ojos y ver lo que está ahí y ver la realidad que nos rodea, ver lo que hay, lo que está delante de nosotros. En 3 minutos es interesante, la casa de Barack Obama está a tres calles de esta casa, a 3 calles. Qué loco, ¿no? Raro. No, a 2 calles está la casa de los Obama. El presidente de los Estados Unidos en la zona más empobrecida de América. ¿Os puedo contar una historia? Pues en nuestra investigación, nuestra documentación, fuimos a casa de una mujer que vive en el sur de la ciudad, una mujer hermosa. Su familia vino del sur de Estados Unidos y bueno, pues estábamos viendo casas por ahí y esta mujer tenía 14 cubos por las goteras. Y pues realmente la casa se caía a cachos y al lado había un terraplén y cuando hay un desahucio, lo que pasa es que luego entran ocupas que son drogadictos muchas veces, personas adictas a los estupefacientes. Luego llega la policía y tienen que derribar esa casa, ese piso, ese edificio en sí. Entonces, ¿qué pasa con estos terrenos, con estos solares que quedan abandonados? En 15 minutos, tras conocer a esta mujer y estar en su casa con ella, llegamos a otra zona de Chicago, conocemos a un hombre que tiene 2 pisos, 2 apartamentos, en lo alto de un edificio. Y estoy seguro que los cuartos de baño, los servicios, seguramente este señor no ha pisado esos servicios. Y además es un hombre que colecciona de Moscú del 68 a México antorchas olímpicas. Un hombre coleccionista de antorchas olímpicas. A esta mujer se le iba a desahuciar porque después de 50 años de pagar su casa no podía pagar los intereses. Una mujer anciana. En un espacio de 15 minutos voy de la parte más pobre al otro extremo. Y a mí esto me supera, me sobrepasa. Y el cine lo puede mostrar, pero de una forma subliminal. Bueno, pues le vamos a agradecer a Steve McQueen su presencia aquí. Y también sí, muchas gracias por todo. Muchas gracias. That was great. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you for coming.